A ver, estamos a 12 de enero de 2026 y la tensión en Oriente Medio es, bueno, casi se puede cortar, ¿no? Sí, se palpa en el ambiente. No es solo la herida del conflicto entre Israel y Hamás, que sigue ahí, abierta. Es también el recuerdo, todavía muy vivo, de la guerra de los 12 días entre Irán e Israel del pasado junio. Y sobre todo, es ese ruido de fondo, cada vez más fuerte, de las protestas masivas que ahora mismo están sacudiendo Irán. Uf, sin duda. Hoy vamos a intentar entender cómo se conecta todo esto. Tenemos testimonios directos desde Gaza e Israel, análisis de documentos de Hamás. Que son clave para entenderlo todo. Exacto, y también informes militares sobre esa guerra de 2025 y crónicas de lo que está pasando en las calles iraníes. Es que esa es la clave, ¿no? Conectar los puntos. Porque nada de esto ocurre en el vacío. Estamos hablando de un efecto dominó que empieza con el trauma psicológico de la gente, se alimenta de los planes a gran escala de grupos armados, estalla en una guerra regional, Que nadie esperaba que fuera tan directa. para nada, y acaba provocando una crisis interna que podría cambiarlo todo. No se puede entender el final sin empezar por el principio. Pues empecemos por ahí, por el lado más humano. El coste psicológico de todo esto más de un año después del 7 de octubre de 2023. En Israel, el shock de aquel ataque, con sus 1.189 muertos y 251 rehenes, es una herida que no cierra. Pero en las notas que nos enviaste, el psicólogo Dan Brom, que fundó el Centro Israelí para el Tratamiento de Psicotrauma, dice algo que, la verdad, me sorprendió. Ajá. A pesar de que las peticiones de ayuda se han triplicado, él insiste en que es un error decir que todo el país está traumatizado. Sí, él habla de un concepto que llama afrontamiento normativo saludable. Su argumento, que se basa en décadas de estudio, es que la resiliencia humana es mucho más fuerte de lo que pensamos. O sea, la mayoría de la gente, incluso después de vivir algo tan horrible, no desarrolla un trastorno de estrés postraumático. Es increíble. Y para que nos hagamos una idea, usa un ejemplo muy potente. Ni siquiera todos los supervivientes del Holocausto lo desarrollaron. Es un mecanismo que tenemos para seguir adelante. Es una resiliencia que se transforma en una especie de adaptación forzosa, ¿no? Brom lo describe como crear mapas mentales del peligro para poder seguir viviendo. Me pareció fascinante su ejemplo de la intifada de los 2000. La gente de Tel Aviv no iba a Jerusalén. Los de Jerusalén decían que su ciudad era segura, pero que no había que ir a cierto barrio. Claro. Los de ese barrio decían que era seguro, pero que mejor no entrar en cierta habitación. Es como si el mundo se fuera encogiendo para sentir que controlas algo. Exacto. Pero esa adaptación es un arma de doble filo. Es un mecanismo de supervivencia, sí, pero no es sano. Normalizar lo que no es normal tiene un coste a largo plazo. Acostumbrarse a que te caigan cohetes, como les pasa a los del sur de Israel que volvieron a sus casas, eso deja una cicatriz. Claro. Con el gobierno, con los fallos de inteligencia. El trauma no los ha unido. En muchos aspectos los ha fracturado. Y si esa es la cara en Israel, la cruz en Gaza es Es devastadora. devastadora. La situación es de un colapso total. Más de un año de operación militar, más de 41.500 palestinos muertos, según las cifras que manejamos. Pero es que más allá de los números, lo que describen los testimonios es la desintegración de la propia sociedad. Es que es eso. Tenemos las notas de un periodista desplazado, Ram Abam, y son demoledoras. Utiliza una metáfora muy visual. Dice que la sociedad gazatí, que se basaba en clanes y familias extensas muy unidas, se está convirtiendo en una tela de araña. Frágil. Sí, frágil, donde cada uno lucha por su cuenta. Porque la supervivencia ha pasado a ser individual. El sistema de apoyo mutuo se ha roto porque es que simplemente no hay recursos. No hay trabajo, no hay dinero. La prioridad absoluta es tu familia más cercana, tu núcleo. Y eso ha deshecho la estructura social que lo sostenía todo. Y el efecto en los niños es brutal. Ram Abam cuenta cómo críos de 8 o 9 años se van por la mañana a buscarse la vida para ganar 5 o 6 euros al día. Al convertirse en el sustento de la familia, la jerarquía se invierte. Claro, se da la vuelta. Pierden el respeto a la autoridad de sus padres. La estructura familiar se rompe desde la base. Pero hay un detalle en su testimonio que es especialmente duro, el que habla del trauma. Sí. Uf, esa imagen te deja sin palabras. Cuenta que su propio hijo, antes, si veía un gato por la calle, se acercaba a acariciarlo. Y que ahora corre detrás del gato para pegarle. Es terrible. Es la violencia que han vivido.
Interiorizada y redirigida hacia lo más débil. Rambam lo resume en una frase. Terrible. La guerra no es la cifra de muertos, es la destrucción de un hombre. Es que ese análisis apunta directamente a un daño generacional. Y esto plantea una pregunta clave para el futuro. ¿Cómo se reconstruye eso? Claro. Levantar edificios es, bueno, relativamente fácil. Pero, ¿cómo se reconstruye el tejido social de una generación entera que ha crecido así? Las secuelas de esto van a durar décadas. Todo este sufrimiento, este trauma a nivel tan personal, cuesta creer que sea solo un caos sin sentido. Los documentos de Hamás que has analizado apuntan a que había un plan detrás. Totalmente. Y un plan mucho más detallado y con una visión a más largo plazo de lo que se pensaba. Los documentos que se capturaron revelan una estrategia que no solo buscaba atacar Israel, sino su completa eliminación, articulada bajo un concepto que ellos llaman la promesa de la segunda vez. Que se basa en una interpretación del Corán. Exacto. Pero, ¿era solo ideología o había planes concretos? Había planes muy, muy concretos. En septiembre de 2021, el propio Yahya al-Sinwar patrocinó una conferencia en Gaza. El título ya lo dice todo. La promesa del fin de los días, Palestina después de la liberación. O sea, un momento. ¿Me estás diciendo que ya estaban planificando la posguerra de una guerra que ni siquiera había empezado? Exacto. Los calofriantes que no discutieron cómo luchar contra Israel, sino cómo gobernar Palestina después de la desaparición de Israel. Debatieron sobre cómo reemplazar la moneda israelí, qué leyes aprobar en la transición e incluso qué hacer con la población judía. ¿Y qué decían? Pues aquí hay un detalle que revela su mentalidad. No solo hablaban de matar o expulsar. La recomendación final era, y cito textualmente, retener a los eruditos y expertos judíos en sanidad, ingeniería, tecnología e industrias civiles y militares durante un periodo, no permitiéndoles salir. Es de una frialdad calculadora. O sea, no es solo un plan de destrucción, es casi un plan de absorción. Quieren quedarse con el conocimiento del Estado que pretenden eliminar. Y hay más. Tenemos una carta de junio de 2022 de al-Sinwar a Ismail Haniyeh. Ahí plantea 3 posibles escenarios para una gran guerra. El primero, el más ambicioso, lo llama la gran campaña estratégica. ¿Qué sería? Un ataque coordinado de todos los miembros del Eje de la Resistencia, esa red de milicias que apoya a Irán, para, en sus palabras, poner fin a la existencia del Estado ocupante. Incluso sugería que el momento perfecto sería una festividad judía, como la Pascua. ¿Y los otros 2 escenarios? El segundo era una campaña intermedia liderada por Hamás con algo de ayuda de Hezbollah. Y el tercero, el escenario mínimo, era Hamás actuando con apoyo logístico, pero sin la participación directa de Hezbollah al principio. Vaya. Pero lo revelador es que, según los documentos, Haniyeh le responde al Sinwar que Irán y Hezbollah estaban a bordo con el primer escenario. Con el de la aniquilación total. Con el más ambicioso, sí. Eso cambia por completo la narrativa de que el 7 de octubre fue un acto impulsivo o aislado. Era una pieza de un plan mucho mayor. Exactamente. Parece que la operación Guardián de las Murallas, de mayo de 2021, fue el punto de inflexión para ellos. La interpretaron como un signo de debilidad terminal en Israel, y eso les hizo creer que la destrucción del país estaba, literalmente, al alcance de la mano. Y esa escalada que planeaban, al final llegó, aunque no exactamente como ellos la habían imaginado. Nos plantamos en el 13 de junio de 2025. Israel lanza la operación Rising Lion. Un ataque preventivo a gran escala. El objetivo era degradar de forma masiva el programa nuclear iraní, su cúpula militar y su programa de misiles. Y atacan más de 100 objetivos. Sí, incluyendo las famosas instalaciones de Natanz, Fordow e Isfahan. Fue un golpe muy duro, pero los análisis posteriores de inteligencia coincidían en una cosa. ¿En qué? Israel había dañado el programa, pero no lo había matado. ¿Por qué no? ¿Qué les faltaba? Les faltaba la capacidad de llegar a lo más profundo. Irán lleva décadas construyendo sus instalaciones clave bajo metros y metros de roca. La munición israelí podía dañar la superficie, pero no tenía la potencia para destruir los búnkeres subterráneos. Y ahí es cuando la partida cambia de nivel. 21 de junio. Entra en escena Estados Unidos. Operación Midnight Hammer. Y no de cualquier manera. No envían cazas. Envían bombarderos furtivos B-2 Spirit. Un momento. Bombarderos B-2 con munición de penetración profunda.
Eso no es una intervención cualquiera. Es un mensaje en sí mismo. Es un mensaje clarísimo. Significa varias cosas. Primero, es una demostración de fuerza abrumadora. El mensaje a Irán es: no hay ningún lugar donde podáis esconderos. Claro, esas bombas están diseñadas para eso. Exacto. Y segundo, es un mensaje estratégico. Estados Unidos se arroga el derecho a decidir hasta dónde llega el programa nuclear iraní y está dispuesto a usar la fuerza de forma directa para terminar el trabajo que su aliado empezó. Y la respuesta de Irán es inmediata y directa. Misiles balísticos no solo contra Tel Aviv o Haifa, sino también contra bases estadounidenses. El ataque a la base de Al-Udeid en Qatar debió de ser un shock brutal en Washington. Fue una escalada sin precedentes. Irán demostró que su retórica no era un farol, que estaba dispuesto a atacar directamente a personal estadounidense. De repente, el conflicto dejaba de ser un asunto entre Irán e Israel para convertirse en el preludio de una posible guerra a gran escala. El mundo contuvo la respiración. Y entonces, tan rápido como empezó, se acabó. Entre el 23 y 24 de junio, el entonces presidente Donald Trump media y se consigue un alto el fuego. 12 días de guerra que cambiaron la región para siempre. Una guerra muy corta, sí, pero sus consecuencias internas en Irán han sido una bomba de relojería que ha tardado 6 meses en estallar. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Lo que nos lleva a hoy, 28 de diciembre de 2025. Empiezan las protestas en Irán. El quinto gran levantamiento desde 2017. Y las causas son una tormenta perfecta, ¿no? El colapso de la moneda, los servicios básicos que no funcionan, cortes de luz, la crisis del agua. Y a eso se suma un número récord de ejecuciones, más de 2.000 personas en 2025. La vida se ha vuelto sencillamente insoportable. La escala esta vez es diferente. Las protestas se han extendido a 78 ciudades en 26 de las 31 provincias. Pero el día clave fue el 8 de enero. Hace solo 4 días. Se convocó una huelga general que tuvo un seguimiento masivo. ¿Y las manifestaciones? Fueron tan grandes que en algunos lugares la policía y las fuerzas de seguridad simplemente se retiraron. Las imágenes que se filtraron antes del apagón de Internet recordaban a las de la Revolución del 79. Me cuesta imaginar que un movimiento tan masivo sea un bloque unido. Con tantos problemas distintos, la gente debe de querer cosas muy diferentes. Y ahí has dado en el clavo. El movimiento es muy heterogéneo y está lleno de contradicciones. En las calles oyes el grito de «muerte al dictador», pero al lado puedes oír a gente cantando con nostalgia por la monarquía del Shah. Vaya. Hay, por un lado, un proyecto que podríamos llamar populista de derechas, el de los monárquicos, que tiene muchísimo apoyo mediático desde fuera a través de canales como Irán Internacional. Que las fuentes vinculan a financiación de Arabia Saudí e Israel. Correcto. Y la alternativa a eso es una organización mucho más de base. Viene de las luchas obreras y feministas y es especialmente fuerte en las regiones de las minorías étnicas como el Kurdistán. Este es el movimiento heredero del levantamiento de 2022, el de Mujer, Vida, Libertad. Son dos visiones para el futuro de Irán casi opuestas, compitiendo ahora mismo en las calles. Es una paradoja tremenda. El régimen se embarca en una confrontación con Israel y Estados Unidos en nombre de la seguridad nacional. Y al final, esa misma guerra es la que provoca el colapso económico que enciende la mayor amenaza a su seguridad interna en décadas. Hemos dibujado una línea que va desde el trauma de un niño en Gaza, que deja de acariciar gatos para pegarles, pasando por los planes de un líder de Hamás en un búnker, Hasta una guerra con bombarderos furtivos que acaba provocando que miles de iraníes salgan a la calle a jugarse la vida. todo está conectado. Y al final, las fuentes nos dejan con una pregunta en el aire, ¿no? Una reflexión sobre el dilema al que se enfrenta el régimen iraní. Es el dilema clásico de las dictaduras. Históricamente, siempre han usado la amenaza exterior para unir a la población, para justificar la represión. El manual básico. El manual básico. Ahora no es momento de protestar, tenemos un enemigo a las puertas. Pero la guerra de los 12 días parece haber sido diferente. El coste de esa guerra, económico, social, de legitimidad, ha sido tan brutalmente alto para la gente de a pie que en lugar de acallar las protestas, las ha multiplicado. La herramienta de control se ha vuelto en su contra. Exacto. La herramienta que siempre les sirvió se ha convertido en el detonante de la rebelión. Y la pregunta que queda flotando, y con la que creo que nos tenemos que quedar, es si un régimen puede sobrevivir cuando su principal mecanismo de control
se convierte en el catalizador de su propia implosión.